vemos la crisis actual, ¿será capaz Colombia de superar la situación que actualmente vive? ¿El mundo podrá salir de la gran crisis que hoy experimentamos? ¿Sabías que estos acontecimientos habían sido anunciados desde hace un tiempo? Bienvenidos a Respuestas Contundentes. Estamos claros en que aquí en Respuestas Contundentes estamos analizando lo que sucede en Colombia, no solamente aquí en nuestro medio, sino en el mundo. Decimos que la crisis en Colombia es algo que estamos viviendo en la actualidad y es una cosa que está en realidad haciendo que cada colombiano le duela, se lamente de lo que está ocurriendo, de lo que está sucediendo. Se ven desórdenes, se ven vándalos, personas cargadas de violencia, de mucho odio, haciendo daños a diestra y siniestra. La pregunta es, ¿esta es una crisis aislada? No. Por eso relacionamos en el título de hoy, en Respuestas Contundentes, que la crisis en Colombia y la crisis en el mundo, porque la de Colombia está en el marco de una crisis de mayores dimensiones, una crisis mundial. Es muy claro, la pandemia de COVID-19 llegó al mundo y en cada país ha generado una gran cantidad de circunstancias. No es que haya empezado la crisis con la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho que afloren una gran cantidad de síntomas que la gente sabía y éramos perfectamente conocedores de que estas circunstancias ya se estaban dando, pero no habían tenido tanto peso en la historia actual como lo es ahora. Hablamos de dificultades, una inminente caída en la sociedad actual en economía, política, derechos humanos, en moralidad, salud, violencia, delincuencia, desorden, desigualdad, desnutrición, corrupción e injusticia. Todo esto ha sido puesto más en evidencia por la pandemia. Ahora, el detalle es muy interesante. Lo que estamos viviendo en Colombia, en las ciudades principales de Colombia y algunas pequeñas, cómo se están tomando los violentos escudados por la idea de salir a protestar por cosas que consideran tienen derecho a ello y por errores y fallas muy evidentes que está teniendo el gobierno plagado de gran corrupción. Pregunta, ¿eso solamente ocurrirá en Colombia? Pues nos damos cuenta que si la pandemia es a nivel mundial y ha aflorado en Colombia esta sintomatología, lo va a hacer en todo el mundo. Pregunta, ¿será que la respuesta está en la Biblia? Claro que sí. Estamos en Respuestas Contundentes y la respuesta está en la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si la respuesta que tiene la palabra de Dios no me gusta mucho? Últimamente podemos ver cómo en las redes sociales aparecen cadenas de oración. Muchas personas, inclusive gobiernos locales y de departamentos, solicitando que haya grandes cadenas de oración para que la situación se solucione. ¿Será esa la respuesta que tiene la Biblia? ¿Será esa nuestra manera de buscar a Dios? ¿Qué tal si alguien usa la Biblia para decir oremos todos para que la pandemia termine? Oremos todos para que la violencia y toda la maldad, el hambre llegue a su fin.
Oremos todos para que estas circunstancias que estamos observando en Colombia y en el mundo terminen. ¿Será eso lo que la Biblia sugiere? Te voy a dar un ejemplo. Jeremías capítulo 23, el versículo 16 y 17, habla acerca de lo que en la época de Israel, en los días de Jeremías, se pretendía hacer por parte de falsos profetas. Y miren lo que ellos advertían. Versículo 16, Dios hablando acerca de ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Leamos bien. Recuerden que en respuestas contundentes venimos insistiéndoles. No leamos lo que queremos que diga la Biblia. Leamos lo que dice la Biblia. La palabra del Señor está diciendo que estos profetas no hablaban de la boca de Jehová, sino de su propio corazón, y alimentaban al pueblo con falsas esperanzas. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, que si nosotros buscamos en la palabra de Dios una excusa para decir: esta situación va a mejorar, oremos porque va a mejorar, podemos estar incurriendo en el mismo error de los falsos profetas en la época de Jeremías, cuando fueron señalados de no hablar de la boca de Jehová, sino de su propio corazón contaminado de pecado. Pero ¿es que acaso la oración no sirve? ¿Acaso la oración no es suficiente? Pues si tú recuerdas, Proverbios 28:9 te dice claramente que aquel que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. Es decir, la solución no es simplemente orar, hay que hacer algo más. Simplemente buscar a Dios, hay que hacer algo más. Hay que buscar a Dios reconociendo cuál es el origen de la crisis y yendo al punto, poniendo el dedo en la llaga, para que sea una respuesta contundente de la Biblia y de parte de Dios. Miren, es muy interesante. Si hablamos de una crisis, de una gran crisis, entonces vamos a mirar qué dice la Biblia sobre el origen de estas crisis. Vamos al capítulo 24 de Isaías. Isaías capítulo 24. Es muy interesante lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a hacer una lectura de los versículos 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Son palabras fuertes. Lo que pasa es que cuando Dios establece juicio, nosotros como seres humanos lo sentimos demasiado fuerte, pero necesita establecer su juicio. Escuchemos bien, leamos bien. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Es decir, todos los niveles de la sociedad recibirán estos efectos del juicio de Dios. Prestemos atención. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿No estamos detectando una pandemia que ha impactado absolutamente todo el planeta? ¿Países poderosos y países humildes? Dice el versículo 5, y aquí está el diagnóstico claro de Dios. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el origen de la crisis que tenemos en el mundo y que tenemos en Colombia? Los seres humanos hemos traspasado las leyes de Dios, hemos quebrantado, hemos violado el pacto sempiterno. Esa expresión sempiterno significa más que eterno, que es algo por toda la eternidad, que escapa completamente a nuestro pensamiento. Es algo de gran dimensión a nivel universal, Dios con un pacto por siempre, por la eternidad. ¿En qué consiste ese pacto?
en que Dios crea a sus hijos, trae a la existencia a sus criaturas y les propone que obedezcan su ley. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Ese es el pacto, que nosotros respetemos las leyes de Dios y entonces obtendremos por siempre la bendición. Es el pacto que se mencionó a Israel, usted recuerda en Éxodo 19:5, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que guarden todos sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, entonces ellos serían el pueblo más especial, el especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Ese pacto se lo reiteró a Abraham en Génesis 26:5. Usted recordará que Dios le habló a su hijo Isaac, diciéndole que su padre Abraham había guardado todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las normas de Dios. Y lo vemos que ya en Hebreos 8 y 9 Dios le habla a los hebreos, a los israelitas de hoy, a los israelitas espirituales de hoy y a todo el mundo acerca de la importancia de que Dios desea escribir sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, lo mismo que había prometido a través del profeta Jeremías. Y miren que cuando nosotros vamos al capítulo 56 de Isaías, encontramos que Dios hace una invitación muy maravillosa. Usted puede ir allá, no tenemos tiempo de hacer toda la lectura. Que Dios anuncia que a eunucos, a extranjeros, a todos los habitantes de la tierra, si guardan su pacto, ese pacto permitirá que Él pueda traerlos a su casa de oración, a su lugar santo, porque dice, mi casa será llamada casa de oración para los israelitas solamente, solo para judíos, no, para todos los pueblos. Es un pacto sempiterno porque es por todas las edades y es un planteamiento para todo el mundo. Pero como vimos en el capítulo 24 de Isaías, hemos violado ese pacto, hemos faltado a ese pacto de Dios, hemos pisoteado sus leyes, entonces debe venir el juicio. Hay muchos textos que hablan de justicia, muchísimos, Salmo 76, Salmo 94, Salmo 73, una gran cantidad de textos. Se encuentra por la Biblia textos que hablan acerca de ello. Y vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a ir, seguimos en Isaías, vamos al capítulo 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. El capítulo 10 de Isaías, leemos los versículos del 1 al 3. Usted encontrará que cuando en la Biblia lee la palabra ay, cuando se habla de algún ay, es una queja, es un lamento, lamento de juicio, se está indicando que viene juicio sobre aquellos de quienes se pronuncia el ay. Versículo 1 de Isaías 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Esto a quién está abarcando? A los legisladores, a los gobernantes, a los dirigentes del mundo. En Colombia, en cada ciudad, cada departamento y en cada estado de cada nación que hay sobre la tierra. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Pregunta, vamos a darnos cuenta hoy precisamente cómo nosotros podemos llegar a encontrar que no solamente en las centrales obreras, no solamente en las asociaciones laborales, en las uniones laborales, podemos nosotros detectar que hay una defensa por los derechos. Dios desde el principio lo ha manifestado. Dios desde un principio lo ha dicho, que hay de aquellos que dictan leyes para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dice el versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Cuando el ser humano dicta leyes injustas, se siente poderoso, pisoteando los derechos de los demás. Entonces cree que nadie establecerá juicio sobre él, pero Dios lo está anunciando que establece juicio sobre él. En Isaías el capítulo 5 dice la palabra del Señor. Miren lo que encontramos en distintos versículos. Mas hay de juicio, hay de lamento, hay de condenación sobre aquellos que han faltado al pacto de Jehová. Versículo 8.
Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El que acapara, el que quiere solamente ser dueño de toda la tierra y olvidarse de que los demás necesitan. Seguimos al versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y mira lo que dice en adelante el versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Entramos en actividades, en diversión, en entretenimiento, y nos olvidamos que hay un Dios que pide que entremos en su pacto. Hay un Dios que pide que entremos en armonía con Él, que volvamos a amistarnos con Él, porque nos llama y dice: la crisis que estás viviendo es porque has apartado tus ojos de mi ley, es porque has dejado a un lado mi pacto, no quieres entrar en pacto con Dios. Y otros textos, el versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Es decir, traen y arrastran y se empecinan en traer la maldad, en traer la iniquidad, porque la palabra iniquidad significa maldad. Y muchos otros textos, el versículo 20 lo hemos leído muchas veces. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, todos estos son una clara manifestación de que Dios está anunciando que cuando nos apartamos de su pacto, entonces vivimos crisis como la de ahora, y crisis que, como lo manifestamos en el principio, va a pasar de un país a otro y no va a cesar hasta que Dios termine de establecer su juicio. Es decir, si nosotros regresamos al capítulo 24 de Isaías y prestemos muchísima atención, al regresar al capítulo 24 de Isaías, nosotros vamos a tener como un resumen general que la crisis a Colombia y al mundo no ha llegado solamente porque sí, porque tan de malas que somos, porque quién sabe qué habrá ocurrido que estamos viviendo esta serie de cosas, conflictos muy fuertes, dificultades y vándalos en todas las ciudades. No es porque simplemente sea porque sí, es porque hemos apartado nuestros ojos del pacto de Dios. Ahora, todo esto que está ocurriendo se va incrementando poco a poco, y en el capítulo 18 de Apocalipsis hay un anuncio maravilloso cuando Dios inundará toda la tierra con su gloria, diciendo, indicando perfectamente que llega el momento en que todo el pecado ha colmado, la paciencia ha llegado a los límites. Mira lo que dice, lo encontramos en el capítulo 18 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor. Versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La gloria de Dios anunciándole al mundo el último mensaje de esperanza, de misericordia, para que todo aquel que desee vuelva al pacto con Dios. Versículo 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta es una manera de describir un poder, una estructura política, religiosa, económica, social, incluso académica, que domina a todas aquellas personas que deciden apartar sus ojos del pacto de Dios. Se le denomina Babilonia, que significa confusión, caos. Entonces, cuando se habla de inmundicia, de abominación, es la suma de todos esos pecados, pero llegan a su fin. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No seguirá el hombre pecando por siempre. Llega un momento en que los pecados del ser humano llegan hasta el límite, y Dios tiene que establecer un juicio. Pero cuando Dios establece su juicio, entonces decimos:
qué Dios tan despiadado, qué Dios tan genocida. Lo que pasa es que Dios llama y como todo juez llega el momento en que tiene que dictar una sentencia. Pero vamos a ver en el desarrollo de este tema cuál es la esperanza que tenemos para ello. Es muy interesante porque Dios nos dice y nos habla que sus pecados han llegado hasta el límite. El Salmo 32 es muy interesante. Mira lo que dice el Salmo 32 acerca de qué se describe aquello como pecado. Aquello como todos los pecados. El Salmo 32 dice la palabra de Dios exactamente así. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Palabras sinónimas de pecado, iniquidad, transgresiones, maldad. Es decir, que cuando en la Biblia encontramos todas estas palabras nos damos cuenta que significan pecado, y pecado es ir en contra de la ley de Dios. Lo que leímos en Mateo capítulo 24, violentar las leyes de Dios, traspasar las leyes de Dios, olvidarse del pacto. Ahora, la pregunta es, si esto ha ocurrido siempre, la Biblia en algún momento habla de postreros días, vamos a ir allá. ¿Será que estamos en los postreros días? Viene la descripción tan interesante de 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3 habla acerca de algo muy interesante y dice el carácter de los hombres en los postreros días. Postreros significa últimos días. Versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Apelo a tu conciencia. ¿Esta no es la descripción del carácter de los hombres hoy? ¿No es en lo que hemos incurrido en algún momento tú y yo? ¿No es la descripción de quienes se han apartado de la ley de Dios? Mira en Éxodo capítulo 20 cada uno de los apartes de la ley de Dios. Compara con este listado y te das cuenta, nos hemos apartado de la ley de Dios, hemos incurrido en violar su pacto. Por eso, el carácter que se acumula en el ser humano hoy y en cada persona, varias de estas conductas, confirma que estamos en los últimos días. Mira Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 nos habla de escenas absolutamente maravillosas. Es increíble como lo dice y la descripción como habla el Señor. Del versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si hablamos de los días de Noé, debemos entender que Dios vincula los días de Noé con nuestros días. Los está juntando. Como en los días de Noé, cuando usted va al capítulo 6 de Génesis, se da cuenta que había gran maldad, tanto que a Dios le dolió crear al ser humano. Le dolió, porque la maldad estaba de continuo en el corazón del hombre, su corazón tendía constantemente al mal. Entonces dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si en los días de Noé la maldad llevó al límite la paciencia de Dios, colmó los límites tolerantes de Dios acerca de la conducta humana, no estamos en días mejores que los de Noé. No lo estamos. Estamos en los postreros días. Y cuando entendemos cada asunto y nos damos cuenta que Dios en su palabra en Mateo 24 y en Lucas el capítulo 21, tú puedes ir allá, puedes encontrar relato, detalles de lo que ocurre, de lo que Dios anunció que ocurriría,
tú te das cuenta que están ocurriendo no solamente pestes, no solamente calamidades, no solamente hambres, no solamente guerras, no solamente terremotos, volcanes, inundaciones, sino que a la suma de todas estas cosas, mira lo que dice la palabra del Señor. No una cosa, porque hay muchas personas que dicen, no, un momento, siempre ha habido terremotos, sí, pero no tantos como ahora. Siempre ha habido maldad, pero no tanta como ahora. Siempre ha habido destrucción, pero no tanta como ahora. Siempre ha habido corrupción, pero no tanta como ahora. Y además de hoy ser más que en cualquier otro tiempo, ¿sabes cuál es la clave? Que hoy están sumadas todas esas cosas. No están de manera separada, sino que están todas. Mateo 24:33 dice, así también vosotros, es una palabra para ti y para mí, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Esta crisis que estamos viendo, lo que estamos presenciando hoy, nos confirma que estamos en los postreros días, que se están sumando todas las cosas, que estamos cerca a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, ¿podemos nosotros escapar a todas estas cosas? Vamos a avanzar y te das cuenta. Pues la Biblia no habla de crisis, la Biblia no menciona la palabra crisis, no la vas a encontrar, pero encontramos distintas palabras que se asemejan. Por ejemplo, en Daniel el capítulo 12, el versículo 1, tú encuentras que dice lo siguiente la palabra del Señor. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Te das cuenta que se dice en aquel tiempo se levantará Miguel? Es Cristo Jesús. Y será tiempo de angustia cual nunca fue. Te vas a dar cuenta ahora en un texto profético muy maravilloso que vamos a leer, escrito hace aproximadamente 117 años, donde se vinculan estos mismos hechos que en esa época aún no ocurrían y que se vinculan con el tiempo de angustia. El tiempo de angustia ya está muy cercano a que lo experimentemos. El tiempo de angustia está encima y es cuando se levanta Miguel, cuando Miguel, Dios, para establecer su juicio se levanta, pero ese tiempo de angustia no va a tocar a los que estén escritos en el libro de la vida de Dios, en el libro de la vida del Cordero, porque serán libertados. Otro texto que nos habla de una palabra similar, aquí nos habla de angustia. Cuando tú vas al capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se acerca, estamos empezando a ver la estructuración de esa hora de prueba, tiempo de angustia, y aquí la Biblia lo menciona como hora de prueba. En el capítulo 7 de Apocalipsis, los versículos 13 y 14 lo menciona de otra manera. Dice, hablando de una gran victoria que tendrán los hijos de Dios, delante del trono, y pregunta Juan, estas personas quiénes son. Pregunta uno de los ancianos que hablaba con el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, estas personas que han alcanzado la victoria, ¿quiénes son? Versículo 13 de Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Respuesta, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tiempo de angustia, hora de prueba, gran tribulación. Y el versículo 7, este mismo versículo 7, versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El poder de Dios está reteniendo los 4 vientos, el gran tiempo de angustia,
la hora de prueba, la gran tribulación. Pero es necesario que llegue porque ha colmado la maldad humana la paciencia de Dios. Así que en la Biblia no está la palabra crisis, pero están estos 4 términos que nos vinculan directamente con el término crisis y con el concepto de lo que estamos viviendo en la actualidad. Mira, te voy a mostrar lo que fue escrito hace 117 años. La señora Elena de White, de una manera muy maravillosa, escribe palabras que hoy nos colocan en contexto y nos confirman. Su palabra, lo que escribió, fue inspiración del testimonio de Cristo, el testigo fiel. Mira lo que dice precisamente en este texto. Vamos a ver. Eso lo encontramos en un libro, si quieres consultarlo en internet, Mensajes Selectos, tomo 2, página 161. Dice exactamente: los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia. ¿Recuerdas que lo acabamos de leer? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, se levanta porque termina su intercesión. Ya no sigue haciéndolo. Y dice este texto, estas confederaciones, estas uniones en contra de Dios, continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se coloque las vestimentas de la venganza, es decir, el juicio. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad. Tú no puedes negarlo. Personas que están violando, personas que están destruyendo, que están dañando. No les importa dañar, matar, destruir a quien sea. Mira todos los videos que hay en YouTube, cómo entran a los bancos, entran a los almacenes, cómo destruyen los locales, cómo atacan a la gente. Les importa a quién estén destruyendo. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en partidos en aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos, profesos e incrédulos declarados toman posiciones en estos partidos. Mira, distintos partidos políticos que llenos de corrupción les importa absolutamente nada, y unos impulsan y motivan a los que hagan revolución y otros reprimen a los que están haciendo revolución. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Dice el siguiente párrafo: las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esto fue escrito en 1903. Porque en esa época las uniones laborales no trabajaban como ahora. Las uniones laborales, las agremiaciones de trabajadores no funcionaban con la corrupción que se está viendo ahora. No había la serie de manifestaciones y protestas y destrucción como lo es ahora, patrocinados por una gran cantidad de gente llena de poder, porque dicen defender derechos, pero en últimas les importa muy poco que otros vándalos y destructores se aprovechen de la situación. Ellos siguen adelante, siguen marchando, siguen esperando que se les resuelva a favor, aunque el mundo se esté destruyendo. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos, los propietarios de la gran riqueza mundial. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Hoy vemos que todo está plagado de tanta corrupción que incluso quienes dicen defender derechos están siendo dominados por todo aquel que rechace entrar en el pacto con Dios. Sigamos leyendo. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, y nos ubicamos en la página 23. Dice el texto: en los días de Noé,
Mira cómo vinculamos los días de Noé. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Seguimos. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Alguien puede escuchar esta lectura y ver este video y decir, o sea que los malos del paseo son los gremios laborales. La palabra de Dios está siendo clara, tanto en la Biblia como en la manifestación profética. Los que dictan leyes injustas, los que obran maldad, los que privan a los demás de su derecho, habla de los gobiernos, y aquí nos habla de la violencia incluso por mano de las uniones laborales, de quienes se unen a ellos y de quienes, liderando las uniones laborales, las agremiaciones de trabajadores, se dan cuenta que los vándalos, los destructores, los violentos y criminales están utilizando estas marchas y paros laborales como excusa para destruir, pero ellos siguen en su propósito. Allá ellos que destruyan, nosotros seguimos adelante. Porque nadie dice, vamos a parar, vamos a detener esto porque hay destrucción. No, no importa, sigamos adelante. Todo, tanto a nivel gubernamental como a nivel de agremiaciones y a nivel de criminalidad, es una unión de la suma del pecado en contra de la palabra y el propósito de Dios. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. ¿Te das cuenta cómo desde hace 117 años se habló de este tema, cuando en esa época todavía el asunto era muy sencillo? La actividad de las agremiaciones laborales en realidad no representaba gran peligro? Cuando ella escribió, la consideraron una desquiciada, una loca. ¿Por qué habla de cosas que no se ven? Hoy estamos observando que todas estas cosas están aconteciendo y lo que se anunció en la palabra de Dios hace más de 2000 años y en lo que se anunció en la voz profética hace más de 100 años, hoy lo vemos que se está cumpliendo, aunque el mundo diga que no le ve ningún sentido. La pregunta que lanzamos desde un principio: ¿puede la crisis actual solucionarse? Sí, pero no de la manera en que nosotros esperamos. No yendo en oración para pedir que esto se calme, porque la palabra del Señor nos dice en Mateo 24 que esto es apenas principio de dolores. ¿A qué se refiere? En un trabajo de parto, el trabajo de parto lo encontramos al principio o al final del proceso de embarazo. No cuando apenas está empezando la situación. Los dolores de parto se dan en las últimas horas, cuando ya se va a dar a luz. Es decir, si esto es principio de dolores como la mujer de parto, significa que estamos en los últimos días. No sabemos cuándo va a terminar esto, pero la gran tribulación, el gran tiempo de angustia, la hora de prueba, todo esto, el que Dios permita que suelten los cuatro vientos, indica que estamos a puertas de una gran crisis sin precedentes, pero será definitiva porque Dios establecerá su juicio y Cristo vendrá para reinar por la eternidad. Y allí es a donde apunta la respuesta contundente. Cristo viene por segunda vez. Su palabra lo anunció. Toda la Biblia se concentra en anunciar el gran día de Jehová, la segunda venida de nuestro Salvador. Estamos en los últimos días, estamos en los postreros días. Y Daniel, el capítulo 12, el versículo 10, hablando de estos días, dice algo que toca contigo y conmigo. Mira lo que dice. Muchos, leo Daniel 12:10, muchos
serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Marca una línea clara de separación, y es un llamado para ti y para mí. Nosotros vamos a ser parte de los impíos que no comprenden, que no entienden, que no entenderán, y que con sus sentidos completamente embotados, sin importar que destruyan, que dañen a quien sea, que causen dolor, sea que se encuentren en el gobierno, sea que se encuentren en la industria, sea que se encuentren en el entretenimiento, sea que se encuentren en las clases obreras, sea que se encuentren en el ciudadano común. Su actitud y su rebeldía ante Dios, su rebeldía ante la ley de Dios, hace que obren impíamente, que obren con maldad. ¿Haremos parte de ese grupo que no entendió, que no entenderá? ¿O haremos parte de los entendidos que dice, los entendidos comprenderán? Y el principio del versículo marca, serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Ese es el llamado que Dios te hace. Ese es el llamado que Dios me hace, porque esta crisis sí tiene solución, pero no la solución que el mundo quiere escuchar. Esta crisis, la solución que tiene es que tú y yo aceptemos entrar de nuevo en pacto con Dios y estar preparados para el encuentro con nuestro Rey. Terminamos diciendo en Apocalipsis el capítulo 22 lo que dice la palabra del Señor. Mira cómo es de contundente la palabra de Dios en este sentido. Capítulo 22, versículo 11, habrá un momento cuando aquel Miguel de Daniel 12:1 se levante para dar finalización a su juicio investigador, dice la palabra del Señor que pronunciará estas palabras. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Te das cuenta que es hablando de los mismos impíos que hemos mencionado en Daniel 12:10? Aquellos, llegará el momento en que serán determinados para continuar en su maldad, profundizándose en su maldad hasta recibir completamente el juicio de Dios. Y los entendidos aquí son descritos de una manera muy maravillosa. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Al finalizar el juicio investigador que el Señor Jesucristo adelanta en el santuario celestial, se toma una decisión sobre tu vida y sobre mi vida. O somos justos o somos injustos. O buscamos la santidad o nos hemos dejado llevar por la mayoría que se rebela contra las leyes de Dios, que se opone a entrar en pacto con Dios. Finalizadas estas palabras, inmediatamente es la segunda venida del Señor, porque dice el versículo 12, palabras del Señor Jesucristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es tu obra hoy? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? ¿Obedecer lo que dicen las masas? ¿Lo que dicen los dirigentes políticos? ¿Obedecer lo que dice la industria? ¿O atender a la santa palabra de Dios? Quiero invitarte a que oremos en esta hora para que podamos suplicarle a Dios que nos perdone y que nos permita regresar a su pacto. Oremos. Eterno, santo y maravilloso Dios que moras en las alturas de los cielos, gracias por esta oportunidad de hablar a miles y millones de personas a través de las redes. Gracias por esta oportunidad de tocar el tema de la crisis que se vive en Colombia y en el mundo y entender que esta crisis, la única solución que tiene es que entremos en pacto contigo y nos preparemos para la segunda venida de nuestro Salvador. Padre maravilloso y poderoso, que nuestro corazón se disponga a obedecerte, a amar tu ley, a amar tu palabra, que nuestro corazón se disponga a estar preparados
para ser revestidos de santidad y compartir contigo y con todos los santos por la eternidad. Gracias por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Así es, la Biblia siempre tiene una respuesta contundente.